tal? Espero que se encuentren muy bien. La música que ustedes escuchan es original de William Shakespeare, ¿ya? Así que estamos ahí con esa música muy maravillosa para ustedes. Puedes subirle un poquito nomás mientras sigo hablando. Espero que se encuentren todos muy bien. Estamos a través del Centro Cultural Municipal de la Comuna de Hualpén, ¿ya? Y también las clases van a estar disponibles en el canal de YouTube del Centro Cultural de Hualpén. Estamos aquí por encargo del Centro Cultural, así que muchas gracias por esta oportunidad, por todo este tiempo que hemos trabajado junto a ustedes, entregándoles cada día o cada clase, cada cápsula, entregándoles una nueva oportunidad de poder aprender lo que es el arte del actor, el trabajo del actor, el trabajo de una compañía de teatro, hacer un poquito de historia con lo que es el teatro, algunas técnicas ya, para luego poder encontrarnos en algún momento y poder aplicar todas estas técnicas en algún montaje que podamos realizar, o alguna puesta en escena, quizás un radioteatro, no lo sabemos, ¿ya? Es lo mismo que, como les he contado desde el principio de todas las otras clases, las circunstancias, ¿ya? Estamos en una circunstancia en este minuto, estamos en una pandemia, en un COVID-19 2020 que no vamos a olvidar nunca, por supuesto. Esa es la circunstancia dada que nos propone la vida. En un texto es lo mismo. Entonces, lo que nos propone el autor bajo una circunstancia dada, para hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto, hemos hablado acerca de que el autor nos entrega, como siempre le digo, una semilla de algo, por ejemplo de sandía, y él quiere que nosotros produzcamos sandías. Siempre lo he dicho, no me voy a cansar de decirlo. El autor lo que quiere es que nosotros seamos lo más auténticos, lo más reales posible, para poder hacer una buena representación ocupando todos los materiales disponibles, que es lo que se necesita, que son actores, actrices, músicos, si que se necesitara, la escenografía, la iluminación, el maquillaje, el vestuario, todo para que esta puesta en escena funcione, ¿ya? Hablamos también acerca del sí mágico, que significa es el que si yo fuera y si yo fuera, ¿ya? El sí mágico, de la metodología de Stanislavski, que siempre lo recomiendo, búsquenlo ahí en Google, que es el método de Stanislavski, ya la tridimensionalidad, el método de Stanislavski que tiene que ver con el mundo interior y exterior de los personajes, la tridimensionalidad, ya buscar sus mundos internos, de su riqueza, de su pobreza. Finalmente el actor o la actriz el alumno se convierte en un investigador, en un arqueólogo, como le digo yo, ¿ya? Entonces no se olviden de eso, de siempre investigar. Y dentro de una obra de teatro hay monólogos, ¿ya? Que también se llama unipersonal o monólogo, ¿ya? Que esto nace en la Edad Media, así que donde a través de personajes históricos este trabajo unipersonal, ¿ya? En este trabajo unipersonal es el encuentro con el público, la presencia escénica, ¿ya? De este actor con su eje, con toda su herramienta, trabajo, su rostro, sus articulaciones frente a un público, ¿ya? Actualmente eso nosotros lo podemos encontrar o se llama el stand-up comedy. ¿Dónde encontramos el monólogo? Nosotros lo encontramos dentro de una obra. Por eso, como siempre digo, tenemos que buscar dentro de la obra en las unidades y los objetivos, ¿ya? Por ejemplo, monólogos que ustedes encuentren en una obra. A ver, hay una que se llama... A ver, tengo un monólogo muy bonito que se los voy a leer, que es obviamente de William Shakespeare. Yo sé que todos lo ubican y lo han escuchado muchas veces, pero es un monólogo que habla del ser o no ser. Yo sé que ustedes lo han escuchado muchas veces. Ser o no ser, esa es la cuestión. Ese es un monólogo muy conocido para que nos vayamos integrando, ¿ya? En inglés significa be or not to be, that is the question, ¿ya? Esa es la primera frase de un soliloquio. El soliloquio tiene que ver también cuando Bertolt Brecht, también otro gran autor, él también nos decía que el
soliloquio nacía, que era muy parecido al monólogo, pero es donde rompemos la cuarta pared. Es decir, aquí yo estoy con un actor, ¿ya? O con una actriz, en una escena, en un diálogo, ¿verdad? Y de pronto, dentro de esto, el público está al otro lado, donde están ustedes. Esta es nuestra pared de fondo, ¿verdad? Aquí a los lados se encuentran las luces donde están las patas del escenario y allá está el público. En esa época, donde se realizaba este teatro itinerante, las obras de teatro se realizaban en un cuadrado o en un círculo donde el público estaba todo alrededor de nosotros, ¿ya? O sea, el público tenía la posibilidad de ver a los personajes de distintos puntos de vista, aquí y también allá arriba, por supuesto, en el balcón. Pero les decía que el soliloquio tiene que ver con esto, con el que están los dos actores, la actriz o actor, y están aquí, y de pronto, dentro de este diálogo que están teniendo los dos actores, sale el personaje y les habla al público, y aquí rompe la cuarta pared, donde le puede decir algún entremés al público, le puede decir, por ejemplo, bueno, en esta parte yo no tenía que salir, o en esta parte es donde llega el asesino de esta obra, pero no se salgan porque vamos a ver, estos son como los comerciales de una obra de teatro, el soliloquio. Entonces nosotros vuelve nuevamente y vuelve a la escena. Esto no es fácil, ¿eh? Esto es llegar y estar en un diálogo y de pronto salir y hablar con el público se sorprende y provoca otro tipo de emoción, otro tipo de reacción, porque en realidad el actor o el autor busca eso, busca que el público piense, que el público genere ideas, que se haga preguntas, y qué viene después, que el cerebro empiece a trabajar. Ese es el arte del actuar, eso es lo que el actor realiza, hacer pensar al público, sugerir cosas también internamente, emocionarlo, por supuesto. Bueno, soliloquio o monólogo del personaje de Hamlet, por ejemplo, de la obra de teatro Hamlet, Príncipe de Dinamarca, escrita alrededor del año 1000, esto es un poquito de historia, del 1603 por el dramaturgo inglés William Shakespeare, que nació en el 1564 aproximadamente y fallece en el 1616. Dice que esta frase representa la pregunta esencial de la existencia humana, ¿ya? Ser o no ser, es ahí la cuestión. Atribulada frente a las tensiones que se producen entre la voluntad y la realidad, de tal manera que la vida y la muerte se convierten en opciones a considerar, ser o no ser. Estamos haciendo un pequeño análisis del texto de Shakespeare, ¿ya? La frase, convertida en una referencia universal de la literatura y el arte dramático, invita a preguntarse ¿cuál es el significado profundo? ¿Y qué esconde? ¿Qué hace de esta frase y del monólogo en que se inserta un discurso tan importante? ¿Cómo podemos interpretar ser o no ser? Esa es la cuestión. ¿Ven? Entonces, no tan solo podemos declamar un texto, no tan solo podemos declamar un monólogo, sino que hay que hacerse todo ese tipo de preguntas. Bueno, se los voy a leer, así que mientras mi técnico me pone una linda música para poder declamar este texto y decírselo a ustedes, del monólogo Ser o no ser de William Shakespeare. Solo la música, por favor. Un texto que ustedes van a encontrar también en la obra de Hamlet, léalo. Es muy importante leer el texto. ¿Por qué? Porque los textos tienen recuerdos, tienen despedidas, lo podemos dividir así el texto, tienen reclamos también, unidades y objetivos de cada párrafo de esto, ¿ya? Para eso tenemos que darle cierta intención al texto, ¿ya? Jugar con él, leerlo de manera neutra, de manera normal, nunca ser plano, ser interpretación, jamás. Así que cuando nos encontremos y tomemos algún texto, no debemos ser planos, siempre hay que dar la primera lectura obviamente es neutra, luego la segunda lectura es un poquito más con intención, y así vamos descubriendo hasta encontrar, y ahí encontramos el sí mágico. Obviamente recomendaciones, grabarnos siempre para poder escucharnos cómo es nuestra voz. Ya, bueno, en otra clase les voy a hablar acerca de lo que es el trabajo de la voz, ¿ya? No hemos recalcado, pero son las herramientas fundamentales. Perfecto, tenemos la música ya, maestro, para poder mostrarle y hacer una lectura. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Monólogo 0, no sé, solo la música, ¿ya?
Monólogo ser o no ser. Esa es la cuestión. ¿Ya? Ser o no ser. Esa es la cuestión. ¿Cuál es más digna acción del ánimo? Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta o poner los brazos ante este torrente de calamidades y darlas fin con atrevida resistencia. ¿Morir es dormir nomás? Y por un sueño diremos las aflicciones se acabaron y los dolores sin número, patrimonio de nuestra débil naturaleza. Este es un tiempo que deberíamos solicitar con ansias. Morir es dormir, tal vez soñar, sí. Y ved aquí el grande obstáculo, porque el considerar que sueños podrán ocurrir en el silencio del sepulcro, cuando hayamos abandonado este despojo mortal. Bueno, la primera parte es digna de analizar. Aquí es donde hace relación a cómo nos cuestionamos cada pregunta. ¿Tenemos la música? ¿Sí? Bien, entonces vamos a seguir con la segunda parte. Es razón harto poderosa para detenernos. Esta es la consideración que hace nuestra infelicidad tan larga. ¿Quién, si esto no fuese, aguantaría la lentitud de los tribunales, la insolencia de los empleados, las tropelías que recibe pacífico el mérito de los hombres más indignos, las antiguas de un mal pagado amor, las injurias y quebrantos de la edad, la violencia de los tiranos, el desprecio de los soberbios? Cuando el que esto sufre pudiera procurar su quietud con solo un puñal, ¿quién podría tolerar tanta opresión sudando, gimiendo bajo el peso de una vida molesta, si no fuese que el temor de que existe alguna cosa más allá de la muerte? Aquel país desconocido, cuyos límites ningún caminante torna, nos embaraza en dudas, nos hace sufrir los males que nos cercan, antes que ir a buscar otros de que no tenemos seguro conocimiento. Esta previsión nos hace a todos cobardes. Así, la natural tintura del valor se debilita con los barnices pálidos de la prudencia. Las empresas de mayor importancia, por esta sola consideración, mudan camino, no se ejecutan y se reducen a designios vanos. Pero la hermosa Ofelia, graciosa niña, espero que mis defectos no serán olvidados en tus oraciones. Bueno, esta es parte del monólogo de ser o no ser, esa es la cuestión. Ustedes lo pueden buscar en YouTube y ahí va a aparecer este monólogo con la música, obviamente, que los va a acompañar, le va a dar la intención. Pero este monólogo debe ser muy bien declamado, hay que volverlo a leer, encontrar, por ejemplo, de un párrafo hasta otro párrafo y colocarle, como siempre, las unidades, el objetivo, que dice, por ejemplo, aquí dice ser o no ser. Esa es la cuestión. ¿Cuál es más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta u oponer los brazos a este torrente de calamidades y darlas con fin atrevida resistencia? Es de esa parte, permiso, de esa parte hasta esta parte, por ejemplo, hasta el signo de interrogación, esta parte, ustedes lo que tienen que hacer ahí es dividir esto y poner, ¿cuál sería la unidad aquí? ¿Qué nombre le ponen? ¿Cuál sería el objetivo de este puro párrafo? Por ejemplo, dice, y por un sueño diremos las aflicciones se acabaron y los dolores sin número,
patrimonio de nuestra débil naturaleza. Aquí tenemos otra parte del monólogo. ¿Ya? Entonces lo podemos rayar aquí y aquí. Otra parte. Este es un término que deberíamos solicitar con ansia. Morir es dormir y tal vez soñar. Sí, ved aquí el grande obstáculo, porque el considerar que sueños podrían ocurrir en el silencio del sepulcro cuando hayamos abandonado este despojo mortal. Acá tenemos otra unidad. 1, 2, 3 unidades y 3 objetivos. Ustedes lo pueden imprimir y poner, a ver, ¿qué me pasa a mí con esta parte? La primera parte le podríamos poner cuestionamiento. Cuestionamiento se llama este cuestionamiento. Y el objetivo de, esa sería la unidad cuestionamiento. Y la unidad sería muerte, por ejemplo. Ustedes lo van a ir detallando, ¿ya? Así podemos ir dividiendo un texto, ¿ya? Ahora ustedes se preguntarán, por ejemplo, ¿cómo hacer un buen monólogo? ¿Ya? Lápiz y papel en mano, súbele nomás. Me gusta que haya un poquito de música. Más arriba, por favor, ¿ya? Ahí, muy bien. Ustedes se preguntarán, ¿cómo hacer un buen monólogo? Bueno, primero, ustedes deben pensar en el tipo de personaje que quieren ser y crearlo. Este personaje debe ser serio, debe ser alegre. Esa es una parte. 2. Tienen que crear un perfil para tu personaje. ¿Qué perfil tiene? Por ejemplo, ahora mismo se ocupa el Facebook. Ya ahí ustedes buscan el perfil. Si este personaje es alegre siempre, le gusta la fotografía y van creando esa imagen del personaje. Una vez que tengan claro los rasgos, estarán en el momento perfecto de crear el guión. Tienen que buscar referentes. Es importante que se guíen por el trabajo de otros, pero siempre sin copiar. El ejemplo de Hamlet en el monólogo es un ejemplo nada más. Nosotros no debemos hacerlo tal cual. Quizás lo podemos transformar, ¿sí? Con el debido respeto podemos transformar y hacer el monólogo de cero, no sé, desde nuestro punto de vista, ¿ya? Entonces, no olviden, por supuesto, les recuerdo que este trabajo se llama unipersonal o monólogo, que nace en la Edad Media con un personaje histórico. Este es el encuentro con el público, presencia presente de un solo actor, y actualmente esto se llama el stand-up comedy. Así que busquen un poquito más de información acerca de lo que es el monólogo y lo pueden crear ustedes mismos o lo busquen en alguna obra, pero deben leer alguna obra de teatro. ¿Les parece? Bien, hemos llegado hasta aquí con la clase del monólogo aquí en el Centro Cultural de Hualpén, y recordarles que las clases están disponibles en el canal de YouTube del Centro Cultural de Hualpén. Que estén muy bien y lo vemos en la siguiente cápsula. Chao, chao.